damos la bienvenida oficial. Aquí veo que hay 9 conexiones. Tienen por ahí sus nuevas lecciones, las que le hicimos llegar. La lección número 5 nos corresponde hoy día. Hoy día vamos a estudiar ¿hay salvación para mí? Eso vamos a estudiar hoy día. Vamos a hablar sobre lo que la Biblia enseña sobre la salvación, sobre la vida eterna y sobre la paz interior que Dios quiere colocar en nuestra vida. Eso vamos a estudiar hoy día. Esa es la lección número 5 que vamos a estudiar. Y como ustedes saben, y como lo hemos hecho todos estos días, vamos a iniciar con una oración, porque no podemos iniciar el estudio bíblico sin pedir la dirección de Dios. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora agradecerte, Señor amado, darte las gracias por todas las personas que estamos en esta sala, dedicada tiempo para ti, ¿no? Cada una de ellas, sus razones, Señor, todas las que su Espíritu Santo, mi Dios, sea para poder entregar a Jesús y toda maravilla y grandeza y alma, todos podamos entender su inmenso amor en esta noche. Quede con nosotros y especialmente en esta hora, Él es su y a cada uno de nosotros, por su Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a iniciar este estudio confiado de que Dios nos va a acompañar, que su dirección está con nosotros. Y este tema, déjeme decirle que es uno de los más importantes de la Biblia, porque fíjese que el ser humano tiene en su corazón como un vacío interior. Y muchas veces nosotros ese vacío, cuando no tenemos a Dios, lo tratamos de llenar con otras cosas. Con adicciones, con vicios, con pasatiempos, la familia, a veces los hijos ocupan todo. Tratamos de entregarnos por completo a ellos, pensando que eso nos va a traer la completa felicidad, el dinero, la fama, el reconocimiento. Hay tantas cosas que nosotros los seres humanos instintivamente tratamos de llenar ese vacío infinito que tenemos. ¿Y por qué digo infinito? Porque fíjese que nosotros lo tratamos de llenar y después al otro día o al siguiente momento como que necesitamos más y nunca se sacia ese vacío interior. Entonces hoy día vamos a hablar cómo Dios se ha encargado de rescatar al ser humano y de llenar ese vacío. Así que es muy importante esta lección que vamos a estudiar. Entonces ahí listos todas ustedes y todos ustedes, vamos a ver acá la palabra de Dios en la lección número 5, ahí con sus Biblias. Aquella que sea más rápida le dice el número a la otra o al otro, para que todos podamos participar en la lectura de la palabra de Dios. De todas maneras, como lo hemos hecho, igual vamos a proyectar. La primera pregunta: consecuencia final del pecado. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Vamos a buscar entonces todos ahí en Romanos, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 y en el versículo 12. Puede leerlo desde la pantalla o desde sus Biblias. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, perfecto. Entonces dice que cuál es la consecuencia final del pecado, y aquí tenemos varias opciones. Dice aquí una enfermedad, esa es la consecuencia final del pecado, no sucede nada, o la muerte. ¿Cuál alternativa ustedes van a marcar? ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Una enfermedad. ¿La muerte? Ahí dijo alguien. La muerte. Aquí dice la palabra que
La muerte entró por un solo hombre. Adán, él, al desobedecer a Dios, al querer seguir su propio camino, él tomó una decisión que llevó consigo a toda la raza humana. Y por medio de él entró la muerte a este mundo. Qué terrible, ¿verdad? Esa es la consecuencia triste del pecado. Entonces, desnudos venimos a este mundo y desnudos nos vamos. Esa es la triste consecuencia. Pero ¿saben ustedes por qué el ser humano no quiere morir? Porque una cosa es que nosotros morimos y otra cosa es que no queremos morir. Nosotros no queremos morir porque fuimos creados para vivir eternamente. Por esa razón, el ser humano, cuando se enfrenta con la muerte, no quiere morir. Vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías, capítulo 2, el número grande, y el versículo 22. ¿La leo? Ese, justamente. Ya, aunque Por te favor, laves, adelante. ya, aunque te laves con lejía y amontones jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá, aún delante de mí, dijo Jehová al Señor. Muy bien. ¿Qué opinan sobre este texto? Dice, aunque amontones jabón sobre ti y te laves con lejía. Sí. Ustedes saben que la lejía es súper fuerte, ¿cierto? Súper fuerte. Sí. Y dice, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado, dice, no desaparece. ¿Qué significa eso? No. Significa eso que si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una inclinación al egoísmo, a la vanidad, a la codicia, a la deshonestidad, si tengo una inclinación a esas cosas, yo puedo, por ejemplo, con dominio propio, puedo dejar de hacer eso. Pero de nuevo viene de vuelta ese rasgo con el cual yo nací, con esa tendencia heredada. Entonces dice aquí que aunque nosotros nos lavemos con jabón y con lejía, esa mancha, esa tendencia jamás se va a ir. Entonces, ¿se han dado cuenta que nosotros también prometemos hacer cosas buenas, dejar de hacer lo malo? Sabemos que eso que estamos haciendo malo le hace mal al otro, pero aún así lo hacemos y caemos nuevamente. Bueno, aquí nos está diciendo nuestra triste realidad. La triste realidad que no podemos escapar por nosotros mismos. Ojo, no podemos escapar por nosotros mismos. Pero ahí está la solución, la salvación que está en Cristo. Porque cuando nosotros nos unimos a Él, Él sí nos da el poder para poder librarnos de cada una de esas cosas y ser vencedor cada día. Así que, gloria a Dios por eso, ¿cierto? Vamos a responder Quisiera entonces. aportar algo pequeñito igual. Sí, adelante. Bueno, no sé Adelante, si me escucho adelante. bien. ¿Sí? Bueno, lo que impresiona aquí es que dice, ¿podemos hacer algo en contra o para dejar de pecar? O hacer algo, ¿podemos hacer algo para tener perdón por nuestros pecados? Y dice que está clarito, ¿cierto? Que la lejía, que es lo que es algo súper con las ollas. Yo no conocía, antes de estudiar la Biblia, lo que era la lejía. Y una vez una señora me explicó y me dijo, no, yo cuando antes no existía, me dijo, ni el sapolio, ¿cierto? Nosotros lavábamos con lejía las ollas y con mi mamá me enseñaba y quedaba, pero dicen que quedan pero espectaculares todas las ollas que se lavan con lejía. Y la loza, todo, pero queda muy, muy reluciente. Entonces eso me llevó a mí decir, mira, una olla que queda reluciente con lo que cuesta lavarla, con la lejía, y a pesar de eso nosotros no podemos hacer nada para quitar nuestro pecado, ¿cierto? O sea, es impresionante eso, y eso es lo que hay que darnos ahora. No podemos hacer nada para quitar la mancha del pecado que hay en nuestras vidas. Claro, así es. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado, de nuestras inclinaciones a hacer las cosas más malas que buenas? Entonces las alternativas son portarse bien, esa es la solución, o haciendo promesas,
o no? ¿Cuál creen ustedes? ¿Puede resolver el hombre el problema del pecado? Portándose bien. ¿Quién responde? A ver. Por supuesto que no. Esa es la respuesta. No. 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 Esa es la respuesta. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Juan 3:16. Juan 3:16. Porque Sí. de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué hermoso Amén. texto. A lo mejor ustedes conocían este texto. Un Sí. hermoso texto que nos habla del amor de Dios. Y mire, es fácil, digámoslo así, es fácil amar al que me ama. Es fácil amar, por ejemplo, a mi hija, que yo soy lo máximo para ella. Es fácil amar al que me ama. Es fácil dar amor al que me ama. Pero es un verdadero desafío amar al que no me ama, al que no quiere estar conmigo, a aquel que me traiciona, aquel que es desleal conmigo, ¿cierto? Entonces fíjese que dice aquí que el Padre amó tanto al mundo, y ojo, el mundo no amó a Dios, porque nosotros fuimos aquellos que nos rebelamos, lo traicionamos, pero dice que Él nos amó tanto que en vez de devolvernos mal por mal, Él nos dio a su Hijo. O sea, ellos se pusieron de acuerdo. Dios Padre y Dios Hijo se pusieron de acuerdo y Dios Hijo decidió venir aquí a la tierra a poder entregar su vida para poder salvarnos nosotros. Entonces, imagínense el tremendo amor que el cielo entregó lo más precioso que tenía para poder salvarnos a nosotros. Entonces la respuesta, vamos a la hoja y vamos a ir a ver la respuesta. Y la respuesta es: dio a su Hijo, cambió la ley, perdonó por amor. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Por Hijo. amor a nosotros. ¿Qué provisión hizo Dios? Dios dio a su Hijo. Excelente, excelente. Dio a su Hijo. Así es. Dio a su Hijo. Esa es la alternativa. Vamos entonces ahora a la cuarta pregunta, que dice: ¿cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas 19:10. Lucas está antes de Juan. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, ¿Sí? excelente. Hermoso texto. Entonces, ¿cómo describió Jesús su misión? Esta frase la dijo Jesús. ¿Cómo creen ustedes? Aquí dice sacar el sufrimiento, ese fue buscar y salvar al perdido, condenar al pecador. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Qué vino a hacer Jesús acá a la tierra? Buscar y salvar al perdido. Sacar el sufrimiento. Así es. En realidad es buscar y salvar al perdido, como dice ahí el texto. Porque fíjese que dice ahí: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al perdido. Entonces, si bien es cierto, Jesús vino claro, si bien es cierto, Jesús vino a rescatarnos de este amo cruel que es el diablo, nos vino a romper lazos, cadenas, vino a sacarnos el sufrimiento, pero su misión se reduce así: buscar y salvar lo que se había perdido. Un día Jesús dijo que él era como un pastor de ovejas y que tenía un rebaño de 100 ovejas y que una de ellas se pierde. Entonces el pastor va a buscar esa ovejita
la va a buscar por los montes, por los valles, por los collados, por todas partes, hasta que la encuentre. Y si está con una patita quebrada, la toma en su hombro y la regresa al aprisco, al rebaño. De esa manera Jesús ejemplificó también su tarea. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que los corderitos son muy inocentes, son muy ingenuos. Ellos se pierden fácilmente, llegan y toman agua, a lo mejor es mala el agua, llegan y la toman, comen lo que no deben, son como súper inocentes, ingenuos, indefensos, son como los bebés. Imagínense si usted deja un bebé sin comer, sin eso, se puede morir, ¿cierto? Los bebés dependen completamente de los padres. Así son las ovejitas, y así nos ejemplificó el Señor. Su tarea es buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino acá a la tierra y vino para salvarnos, para darnos el evangelio, para darnos las buenas noticias de que la única forma de llenar ese vacío interior infinito es llenándolo con el amor de Dios, con su paz, con su perdón. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15. ¿Cometió Jesús algún pecado? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué le parece? Entonces Jesús fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Él fue victorioso. Él le ganó la batalla a Satanás. Sí. ¿Y cómo lo hizo? Todos los días en la mañanita él oraba y buscaba la fuerza de parte de su Padre. Y él le daba la fuerza para vencer las tentaciones del enemigo. Fíjese entonces aquí que dice que él fue tentado en todo, pero el ser tentado no significa que la tentación no es pecado. Es como si usted toma su teléfono y alguien le llama, ¿ya? La tentación es como eso, cuando en su teléfono alguien le llama. Pero ¿cuándo es pecado? Cuando usted viene y contesta el teléfono. Entonces, no estoy diciendo aquí que contestar el teléfono es pecado, estoy colocando el ejemplo de cómo es la tentación. La tentación es la invitación a hacer algo contrario a lo que Dios me dice. A dañarme a mí, a dañar a otro, a dañar el corazón de Dios. Eso es la tentación, es la invitación. Cuando yo consiento en esa tentación, cuando yo digo, sí, lo voy a hacer, sí, voy a ser egoísta, sí, voy a ser deshonesto, sí, voy a mentir, sí, voy a tener pensamientos malvados de violencia en contra de otros. Sí, cuando yo consiento en eso, ahí se transforma en pecado. Entonces dice aquí que Jesús fue tentado. El diablo quiso tratar de tentarlo por todos lados, pero dice que Jesús fue victorioso. No le ganó ni una sola vez el diablo a Jesús. ¿Y por qué? Porque la única forma para que usted y yo pudiésemos ser salvos es que Jesús muriera limpio, intachable, sin defecto, sin ninguna mancha de pecado. Él tenía que ser completamente puro para poder morir por nosotros. Si él cometía, aunque sea un pecado, no podía morir por nosotros. Entonces, como Jesús fue obediente en todo, merece la vida. Y él es tan bueno que comparte esa vida con todo aquel que cree en él, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cometió Jesús algún pecado? ¿Qué podemos responder? ¿Puedo ejemplificar un poco la tentación? ¿Qué sería la tentación? Miren, es como decir que un pajarito hace un nido, ¿cierto? Y este pajarito, vamos a poner que el nido es nuestra cabeza. Y el pajarito está revoloteando, que es la tentación, ¿ya? Allí anda. Pero no es pecado hasta si no dejamos que ese pajarito, ¿cierto?, ocupe este nido.
Esa es la tentación. La tentación está en nuestra mente, pero es victoria cuando, ¿cierto?, no dejamos que se convierta en el pecado. Y eso es lo que dice Jesús, fue tentado en todo, o sea, tuvo todas las tentaciones por delante. Recuerden que el diablo lo instó a que convirtiera el pan en piedra, que se lanzara, ¿cierto? Porque el Señor iba a poner ángeles para cuidarlo, pero él tuvo muy claro todo, ¿cierto? Hasta que le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Fue tentado en todo. Por eso que dice que tenemos unos sacerdotes que saben muy bien también nuestras tentaciones, pero él no cometió ningún pecado. ¿Cometió Jesús algún pecado? No. Ninguno, ¿cierto? No, ningún pecado. Ningún pecado cometió Jesús. Vamos a la otra pregunta entonces. ¿Qué dice la otra pregunta? La otra pregunta dice, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Pensemos en esto. Pensemos que nosotros, como raza humana, cuando desobedecimos a Dios, la ley, al transgredir la ley de Dios, entonces generamos una deuda. Y esa deuda es que nosotros tenemos que morir. Esa es la deuda. Pero Dios, como nos ama tanto, Él no quiere que moramos. Pero tampoco puede llegar y perdonarnos así como así, ya te perdono y listo. Alguien tenía que tomar el lugar de nosotros. Alguien tenía que ponerse en el lugar del hombre para que el hombre no muriera. Entonces, ¿cómo Jesús, cómo Dios, cómo Jesús paga la deuda del hombre? Vamos entonces a proyectar ahora la respuesta. Y la respuesta está en Isaías 53, 3 y 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquilladoras enmudeció y no abrió su boca. Muy bien. ¿A quién creen ustedes que se está refiriendo a este texto bíblico que acabamos de leer? ¿A quién se refería? Cuando fue crucificado. Así es. ¿Y específicamente a quién? Jesús, ¿cierto? Jesús. Sí, Jesús. Fíjese que dice ahí que fue despreciado y herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, claramente está hablando de Jesucristo. Y fíjese que el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra. O sea, esta era una profecía. Y esta profecía estaba diciendo que Jesús iba a venir acá a la tierra e iba a pagar esa deuda de muerte que yo tengo, y que la iba a dar con su propia vida. De esa manera la iba a pagar. Entonces la pregunta es, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Fue crucificado. Fue crucificado, muy bien. Fue crucificado y murió por nosotros. Así. Fue crucificado y murió por nosotros. A la pregunta número 7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 22.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hechos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán, serán vivificados. Entonces la pregunta era, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? De acuerdo a lo que dice acá. El acto que aseguró nuestra salvación es que Cristo volvió a vivir, que Él, el domingo de resurrección, como nosotros le llamamos, Él salió de la tumba. O sea, cuando tú tengas la oportunidad, si así Dios lo permite, de ir allá a esas tierras bíblicas, a Israel, la tumba más visitada no es la de Mahoma, no es la de Buda, no es la de un gran héroe, sino que es una tumba vacía, que simboliza la victoria de Jesús sobre la muerte. Porque la muerte es para aquellos que han pecado, aquellos que han desobedecido a Dios, pero Jesús nunca desobedeció. Él se mantuvo sin pecado, por tanto Él resucitó, la muerte no lo podía retener. Por tanto, al tercer día Él resucita. Y ese acto asegura nuestra salvación, porque nosotros no adoramos a un Dios que murió, a un Jesús que murió. Nosotros adoramos a un Dios y a un Jesús resucitado, que volvió a la vida y es vivo. ¿Cierto? Sí, y es más. Muy bien. Y vamos a la última pregunta. Además, me gustaría contar algo pequeño, porque si Jesús hubiera solo muerto, ¿cierto?, a pesar de no haber cometido pecado, no habríamos tenido esperanza de vida eterna sin su resurrección. Es tan importante, ¿cierto? Una no es válida sin la otra. Es como venir y dejar un cheque pagado pero nunca cobrarlo. Tenemos un cheque pero nunca cobrarlo. En cambio, con la resurrección tenemos ya esta garantía de que la salvación es nuestra porque Jesús resucitó por nosotros. Y vamos a la última pregunta, que está ahí en Corintios también, pero en la carta segunda a los Corintios, o sea, la que está después de la que leímos. Y dice así: ¿cuál es el resultado de entregarle la vida a Cristo? ¿Cuál es el resultado de la vida a Cristo? Y esto está en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por favor. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es. Entonces, cuando usted le entrega su vida a Jesús, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? Una nueva criatura, o sea, una nueva persona. Tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Eso es lo maravilloso de poder servir a Jesús. De repente nosotros los seres humanos, como que ahí recalcamos el pasado y lo enrostramos, y por tu culpa soy así, por tu culpa aquí y allá. Pero fíjese que cuando nosotros aceptamos y nos entregamos a Jesús, dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Él nos perdona, nos quita la condenación del pecado y nos permite empezar de nuevo. Eso es lo bonito, que es una de las cosas tan bonitas que nos permite Jesús experimentar cuando nosotros nos entregamos a Él. Entonces la respuesta es: ¿qué resultado hay de entregar la vida a Jesús? ¿Soy hecha qué cosa? Somos nuevas criaturas. Sí. Somos hechos de nuevo, nuevas criaturas. Nuevas criaturas, nuevas personas. Exacto, amén. Así es. La pregunta que le hacemos a cada uno de ustedes es:
¿Usted quiere entregarle la vida a Jesús? ¿Quiere ser una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Quiere quizás comenzar de nuevo con la ayuda de Él? Sí. Yo creo que cada uno de los que estamos acá deseamos eso, ¿cierto? Sí, 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 es verdad. Aquí hay una preguntita que es para dialogar. Ahí ustedes, si quieren, pueden comentar. Aquí no existen respuestas incorrectas, ¿ya? Y dice así: ¿en qué le sirve y en qué le ayuda a usted saber que Jesús vino para salvarle y hacer de nosotros nuevas personas? La pregunta. ¿En qué nos ayuda entonces ver que Jesús vino para salvarnos y hacernos nuevas criaturas? ¿En qué nos sirve? ¿Usted cree en eso? Sí. ¿Sí? ¿De qué nos sirve? Sí, nos sirve porque, como dice él, nos vino a hacer nuevas personas. Entonces, la fe, para mí es todo. Así es. Bueno, ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿algo dijo Elena ¿Perdón? también? Para ser mejores personas. Sí. Para ser mejor. Para ser mejores personas, sí, ante sus ojos. Claro. Bueno, y también creo que es la mejor esperanza que podemos tener, amigas queridas. La mejor esperanza es saber que Jesús vino a salvarnos, porque si Él no hubiese venido, viviríamos en este mundo sin esperanza. Imagínense ver tanto dolor, tanto sufrimiento, incluso hasta en nuestras vidas, en los que amamos, ¿cierto? Pero Jesús vino para darnos esperanza de que todo esto, aparte de hacernos nuevas criaturas, va a terminar. Todo esto malo de esta tierra va a terminar y Él quiere que vivamos con Él en un lugar de paz, en un lugar donde no estemos enfermos, no lloremos pérdidas, ¿cierto? No tengamos sufrimiento. O sea, saber que Jesús vino a salvarme, para mí ha sido lo más maravilloso que he tenido en esta tierra. Y ser una nueva persona también, porque uno piensa que uno no es mala persona, ¿cierto? Que es buena mamá, que es buena esposa, que es buena tía, que es buena de en todos lados, pero cuando llega Jesús nos muestra que hemos sido tan imperfectos, que es lo que me ocurrió a mí. Cuando llegó Jesús a mi vida, yo pensaba que no era mala, pero tenía un montón de pecados, queridas amigas mías, ¿cierto? Que uno piensa que no lo son, pero la verdad es que me había separado mucho del Señor. Y cuando llegó Jesús a mi vida, llegó a ordenarme, a mostrarme y hacerme esa nueva persona. Y decía yo ahora, lo que antes me gustaba, ya no me gusta más, ¿cierto? Con la ayuda del Señor, de esa nueva persona que Él formó en mi ser. Así que para mí ha sido lo mejor que ocurrió en mi vida. Amén. Qué bueno. Amén. Esa es la forma como Dios quiere transformar nuestras vidas. Yo tengo una experiencia distinta a Vilma. Yo conocí cuando tenía 13 años, en plena adolescencia, a Jesús como mi Salvador. Cuando digo que lo conocí, no estoy diciendo que no lo conocía antes o que nunca había escuchado hablar de Jesús, sino que me refiero a conocerlo más profundamente. Porque lo voy a ejemplificar así, porque antes de los 13 años yo conocí a Jesús así como de lejos, como cuando tú saludas al vecino y le dices: hola, ¿cómo está, vecino? Bien, qué bueno, chao, vecino, nos vemos. Pero una cosa es eso y otra cosa es conversar con el vecino, entrar a su casa, compartir con él. Bueno, en la parte espiritual más o menos es así. Yo conocí así como de lejos a Jesús. Y ¿saben qué? Mi vida no era la mejor, a pesar de que tenía muchas virtudes, a pesar de que tenía un buen hogar, no me faltaba nada materialmente, pero sí había mucho vacío, descontento en mi corazón, rabia por algunas circunstancias de la vida.
casi depresiones, rasgos muy depresivos, sin propósito en la vida, así como un adolescente. Y cuando conocí a Jesús, empecé a estudiar la Biblia como ustedes la están estudiando. Es como entrar a conocer al vecino. Y ahí entonces yo conocí a Jesús verdaderamente, lo acepté en mi corazón como mi Salvador, como mi amigo, y ahí empezó a cambiar mi vida. No cambió mágicamente todo de inmediato, pero sí empezó un caminar con Él, donde fue un antes y un después. Y esa es la invitación que queremos hacerle a cada uno de ustedes, para que su experiencia desde su realidad sea una experiencia realmente satisfactoria, realmente maravillosa en Cristo Jesús. Hay sugerencias acá. Al final dice, sugerencias para aceptar a Jesús. ¿Ya? Quiero mencionar que, como lo dije, uno puede conocer de lejos a Jesús, pero otra cosa es estar cerca de Él. Eso significa aceptar a Jesús, estar cerca de Él. ¿Y qué tenemos que hacer? Mire lo que Jesús dijo, creer en Jesús, eso debemos hacer. Sí. Hechos 16:30 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Luego, segundo, aceptarlo como mi único Salvador. ¿Quién es mi único Salvador? Cristo Jesús. Jesús no es ningún santo. No es María la Madre de Jesús. No hay ningún otro Salvador que es Jesús. Porque dicen aquí en Hechos 4:12 que dice que en ningún otro hay salvación. Ni en ningún otro nombre dado a los hombres podemos ser salvos en Jesucristo. Ese es nuestro único Salvador y debemos aceptarlo. Porque fue el único que murió en la cruz por nosotros. ¿Y qué debemos hacer cuando comprendemos que Él nos amó mucho? Abrirle la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer, estimados? ¿Usted está dispuesto a abrirle la puerta de su corazón? ¿Está dispuesto a aceptarlo como su amigo, su salvador, su confidente, su todo? ¿Estará dispuesto a hacer eso? Es un riesgo, como todas las cosas en el mundo, pero ese riesgo. Y terminamos con el compromiso. La última parte que dice compromiso de fe en la hojita. ¿Qué lo puede leer? Compromiso de fe. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que Jesús murió por mis pecados, los acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón. Así es. ¿Usted desea hacer eso? Estimada Elena, Karen, Andrea, Luisa. Yo sé que Luisa está caminando en los caminos de Dios, cada día más cerca. ¿Quieren ustedes abrir la puerta de su corazón? Yo ya lo acepté en mi corazón. Amén. Amén. Karen también dice sí. Elena también mueve su cabecita. Andrea, Mireya, alguna manito, un corazoncito, dedito ahí, que aceptan a Jesús como su único Salvador. Sabe que este es el paso más trascendental, es un paso tan importante en nuestra vida, para poder también decir, yo acepto a Jesús como mi único Salvador. Es como decir, doy mi vida, mi corazón la abro para que el Señor la tome y que de aquí haga su voluntad en mi vida. Hermosas decisiones que Jesús ha colocado en nuestros corazones. El mensaje que quiero que nos quedemos es que Jesús nos amó tanto que Él entregó su vida por cada uno de nosotros, y que por medio de su muerte nosotros somos salvos y tenemos la vida eterna. Muy bien, vamos a orar y vamos a despedirnos de esta lección hermosa que tuvimos, que nos hablaba sobre.
Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre bendito y poderoso de Jesús, agradecemos porque tú no nos has dejado solos, no nos dejaste con el cruel enemigo que lo único que quiere es hacernos sufrir y darnos la muerte eterna, sino que viniste acá a la tierra a buscar y salvar lo que se había perdido y a entregar también tu vida por cada uno de nosotros, para que por medio de tu riqueza nosotros fuéramos enriquecidos, para que por medio de tu vida nosotros pudiésemos tener vida eterna. Por favor, Señor, permítenos cada día abrirte la puerta de nuestro corazón para que seas nuestro amigo, nuestro confidente y nuestro único Salvador. Pedimos tu bendición por cada uno de los que estamos acá, por Luisa, por la salud de su esposo, por su familia, para que tú le bendigas, por Elena, por Karen, por Andrea, por cada uno de los que están acá, por Graciela, por Luis Soto, por Vilma. Pedimos por cada una de nuestras familias y por aquellos que verán y están viendo este programa. Pedimos tu bendición, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Dios les bendiga grandemente. El Señor les acompañe. Sí, Dios les Cada uno bendiga, de que ustedes. tengan un buen descanso. Chao, chao.